Hola, bienvenidos a la Caja Verde. Hablar de números nunca está de más y por eso siempre estamos buscando a expertos que nos ayuden a ahorrar, nos ayuden a pensar mejor para las inversiones, nos ayuden a cuestionarnos un poquito, sobre todo con esta parte de las redes sociales y esas compras compulsivas y ese TikTok que ahora tiene una tienda y tuviste un zapato y te lo quiere comprar. Son muchas cosas. Así que por eso tengo de invitada el día de hoy en Caja Verde a Haroldin Vargas de Más que Finanzas RD. Bienvenida a Caja Verde. Muchísimas gracias, Lisbeth, por la invitación. Son muchas cosas que intervienen cuando uno coloca la palabra número en una oración. Compras compulsivas, necesidades, ahorros, pero ¿cómo uno se organiza? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Sobre todo pensando en ese día 15 o día 30, cuando uno recibe la mitad de su sueldo o su sueldo, ¿cómo uno se organiza? Bueno, mira, yo creo que cuando hablamos de números, más de que tenerle temor o pensar en ansiedad, debemos de pensar en planificación. Creo que es la base principal de poder crear hábitos financieros saludables. En este tiempo se habla mucho de salud emocional y creo que también para poder tener salud emocional hay que estar tranquilo a nivel financiero. Entonces creo que uno de los primeros pasos o de las primeras palabras que tienen que venirnos a la mente es la planificación. O sea, cómo nosotros planificamos qué vamos a hacer con ese dinero que nos va a llegar el 15 y el 30, si tenemos la dicha de tener ese fijo, ¿verdad? Porque ahora estamos emprendiendo, estamos buscando hacer diferentes cosas, pero creo que no importa la situación en la que nos encontremos en el momento, lo importante es tener una meta clara, tener objetivos, pensar en el futuro, tratar de que ese dinero que nos llegue tenga un fin y que conozcamos cuál es nuestra situación real. Muchas veces nos da ansiedad, no queremos hablar de eso, nos cuesta revisar. Da miedo sentarse con una libretita ahí a anotar las deudas, debo esto, debo esto, debo esto. La gente le huye a eso. Mira, si me preguntaras cuál es el paso más difícil que dan las personas al acercarse a un asesor, es poner sus números en orden, más que comenzar a hacer cambios. O sea, te sorprenderías que cuando me llama un cliente o cuando yo me siento con alguien que me dice, ok, ¿cuál es el primer paso? Y yo le digo, ok, el primer paso es hacerte un autoanálisis de cuál es tu situación actual. Sí, te llamo. Y ahí se da la larga. En una semana. Sí, en 15 días. Te voy a pasar un listado. Y eso es lo que más me cuesta. O sea, luego de que ese paso se da, luego de que tú te sincerizas con esos números, que creo que es de verdad lo que más nos cuesta, todo lo demás fluye. Sí, porque es que ahí van a salir muchos detalles que son problemas de autoestima, que son problemas incluso hasta familiares, que son cosas... Es muy complejo, en verdad. Mira, lo que sucede es que cuando hacemos esto, nos damos cuenta que tenemos que ajustar. Y aunque nos cueste comenzar a hacer cambios, por lo menos ya entendemos nuestra realidad. Muchas veces sabemos que hay algo que no está cuadrando o que hay algo que se nos está saliendo de control, pero nos da un temor horrible entender qué es y ser partícipes. O sea, a veces, y ojo, yo soy mujer, ¿verdad? Somos mujeres, a nosotros nos encanta que tenemos cualquier penita ahí y nos sentimos súper bien yéndonos de shopping, o sea, es algo totalmente normal y permitido, ¿verdad? Con cierto control, pero hay que saber dónde estamos. Lo que no conocemos no lo podemos controlar, lo que no sabemos es muy difícil tú poder ajustarlo. Entonces yo creo que el primer paso es medir dónde estamos, conocer nuestra situación y tener por lo menos un poquito de luz hacia dónde nos dirigimos. Y eso nos va a ayudar a poder comenzar a dar esos pasos que nos permitan tener metas claras y hábitos financieros saludables. Hicimos entonces el paso 01, la planificación. Ya tenemos esa libreta, todo nuestro comportamiento financiero, en qué se nos va el dinero, cuánto en realidad es que ganamos, cuánto gastamos. Teniendo en cuenta las deudas y que siempre nos dicen ustedes, hay que ahorrar, hay que ahorrar, hay que ahorrar. Pero si yo debo la vida, Harold, entonces, ¿cómo yo voy a ahorrar? ¿Cómo yo dejo de abonarle a esa deuda para ahorrar?
Mira, volvemos a la misma palabra, planificar. ¿Por qué? Porque hasta para tú abonarle a las deudas, tú tienes que saber cuál deuda tú atacas primero. Tú tienes que saber qué tú buscas, porque por ejemplo, a veces hacemos las cosas empíricamente. Mira, esto, debo tanto a la tarjeta, debo tanto a este préstamo, este lo tengo atrasado, pero lo ideal es sentarnos, ver qué es lo que debo, de esas deudas, qué tiene para mí el costo más alto, qué es lo que no me permite avanzar, porque a veces nos enfocamos en poquito a poquito, no es que no vamos a llegar. Claro. Que echándole así al fuego. Exacto, exacto, pasa eso. Pasa de que si lo hacemos con una intención, con un objetivo claro y tal vez con una visión un poco más certera de cómo hacerlo, es más fácil poder lograr bajar esas deudas. Es más fácil poder decir, mira, si destiné esto para poder, ¿verdad?, salir de ese problema o de ese hoyo donde, ¿verdad?, en algún momento, por alguna situación X, pues me vi involucrada o involucrado, pero es importante conocer cuáles. Muchas veces ni siquiera sabemos cuánto nos cuestan esas deudas. Solamente sabemos, yo le aboné 5,000 pesos, pero no entendemos que básicamente esos 5,000 pesos se fueron 4,500 de interés y apenas le pudimos abonar 500 pesos. Como esas deudas de las tarjetas de crédito. Mira, yo siempre he dicho que la tarjeta de crédito es tu aliada si la usas para organizarte, porque es perfecta y experta en darte un track de todos tus gastos. Pero es tu enemiga si tú piensas que la tarjeta se paga sola. No hay un interés más caro que el de la tarjeta de crédito mal utilizada. Y que la gente piensa que ese es su dinero. Se llenan. Bueno, tengo una Platinum, no sé, una de esas tarjetas que tienen un monto bastante alto y en algún momento sienten que ese dinero les pertenece y como que se le va un poquito la guagua de que el banco se le está prestando. 100%. Y lo grande de todo es que si supiéramos utilizarla con estrategia, pudiéramos lograr plazos hasta más amplios con la tarjeta, porque si sabemos utilizar a nuestro favor lo que es la fecha de corte, por ejemplo, si mi tarjeta cortó el 21 y yo tengo que hacer una compra importante este mes y yo tengo 2 tarjetas, lo ideal es tener fechas separadas y saber cuándo usar una y cuándo usar la otra. Y más si estamos en situaciones financieras apretadas, donde necesitamos un poco de holgura y de tiempo. Entonces, si esos pequeños tips lo sabemos manejar, pues podemos usarla totalmente a nuestro favor. El pago mínimo, ¿apaga el fuego de a poquito o eso es un vasito así? Mira, yo entiendo que el pago mínimo es un compromiso, porque es lo que te evita que tal vez tu score se vea muy afectado, porque igual se va a ver afectado porque tal vez estás usando o no pagando dentro del tiempo reglamentario, pero el no realizar por lo menos el pago mínimo ya te entra en tu no haber cumplido tu deber como cliente. Entonces eso obviamente te hace una red flags importante que con el tiempo es muy difícil de borrar. Hay que cuidar. Esa es una parte importante y la gente le tiene mucho miedo. ¿Hasta qué tiempo las deudas se quedan como que siendo parte de tu huella digital, sobre todo digital, de tu huella financiera? Mira, eso varía mucho. Actualmente se está inclusive hablando, el tema está sobre el tapete, porque no sé si escuchaste que hacía tiempo que tú cometiste un error financiero, eso te marcaba toda tu vida. Que en el año 1900 yo tomé una lavadora y que se me olvidó pagarla y todavía sigue cargando con esa lavadora. Pero como todo en la vida, vamos mejorando, vamos avanzando y nuestro mercado financiero ha ido haciendo cambios en esa parte. Entonces, depende mucho de la entidad, el tipo de deuda y realmente a qué nivel llegó, porque también hay momentos y escalas donde, bueno, mira, caí en mora, pero caí en mora 30 días, caí en mora 60. No, pasé ya a una compañía de cobro coactivo. Entonces, depende mucho del momento, o sea, de dónde dejes que esa deuda avance, para saber qué tiempo va a tardar y obviamente depende de la entidad financiera. O sea, que esa historia de antes ya es muy probable que ya no, y gracias a Dios, es que nuestras situaciones varían. Obviamente no todos somos perfectos, cometemos errores y los errores financieros es nadie a nosotros nos enseñó finanzas en la casa. O sea, yo creo que al día de hoy, si queremos, aparte obviamente de los valores que son muy importantes, si queremos dejarle algo a nuestros hijos, yo creo que una de las cosas que más pudiéramos darles y dejarles es tener una salud financiera que
que vaya acorde a lo que nosotros vemos cuando ellos sean adultos. O sea, el enseñarles a ahorrar desde pequeños cuesta muchísimo hacer un hábito. Yo creo que todo se basa en eso. No es ahorrar, es crear el hábito de ahorrar, que es lo que nos cuesta. Porque ¿qué es lo que hacemos? Dejamos ahorrar como último recurso, si nos sobra. Lo que sobra. Exactamente. Y si entendiéramos que tener un fondo de emergencia no es opcional, eso debería de ser regla, ley de vida, porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Y ese fondo de emergencia, ¿cuál es el porcentaje de mi sueldo que debería tener más o menos? Yo no lo veo no como un porcentaje, entiendo que tiene que ser un ahorro programado o como meta, pero lo ideal, o por lo menos lo estándar, es que por lo menos tengamos en una cuenta de 3 a 6 meses de gastos fijos para cualquier emergencia. ¿Y se puede ahorrar por ahorrar? Me explico. Tengo mi fondo de emergencia. Aquí, esa es la cuenta de banco que tiene mi fondo de emergencia. Tengo otra cuenta que quizá el carro que quiero cambiar. Y tengo otra cuenta que pongo dinero ahí porque sí. ¿Eso es válido? Bueno, todo es válido. Pero ¿verdad? En cuanto al esquema financiero, ¿verdad? Para hacerlo de una forma inteligente. Dicen que todo lo que no tiene nombre es muy fácil disponer de él. O sea, un dinero que tú tengas ahí de manera ociosa, primero encuentra oficio. Exacto. O sea, como todos sabemos ahora, todo el mundo anda con el cuchillo en la boca, sí, como dicen. Entonces, el tener un dinero ahí sin una meta, sin un porqué, realmente no es lo más inteligente, no es que no se puede, pero siempre es bueno, inclusive para tomar decisiones de en qué instrumento financiero tenerlo. Es importante, porque si tú me preguntas a mí, Haroline, ¿y qué es lo primero que yo tengo que tener en cuenta para comenzar a ahorrar? ¿Cuál es el motivo de tu ahorro? Y así yo te puedo decir, mira, este instrumento te conviene porque el plazo es de X a X tiempo, o el mínimo es tanto. O sea, depende, todo eso depende. Pero si tú quieres depositarlo en una cuenta. Sí, pero no es estratégicamente lo en lo que tú piensas darle un oficio a eso. Pero para que ande por ahí gastándose, mejor que lo tengamos en una cuenta mientras tanto. Mira, nos vamos a una pausa y al retornar hablaremos de esa presión social que nos lleva a gastar más de lo que nosotros recibimos. Así que no te muevas de la caja verde porque Haroline tiene mucho por qué compartir con ustedes. Estamos de vuelta en Caja Verde con Haroline Vargas de Más que Finanzas RD. Haroline, cuéntame de los clientes que llegan. ¿Cuántos son consecuencia de esta frase de yo puedo y me lo merezco? Porque yo trabajo mucho y yo necesito darme, sí, comienzan ahí a dar tarjetazos. Mira, el puedo y me lo merezco es una frase que yo creo que es tendencia y la verdad que la utilizamos mucho, hasta inconscientemente. Sí. Te podría decir que sí, muchos de los errores se dan por no pensar, o sea, a veces tú dices, yo lo calculo mañana, o ni voy a preguntar cuánto cuesta y simplemente el tarjetazo, ¿verdad? Porque la tarjeta todo lo puede. Y la verdad, luego el poder salir en ocasiones de esas consecuencias, de esos puedo y me lo merezco, a veces cuesta mucho. Y cuesta mucho no solamente a nivel financiero, de decir, mira, tuve que recogerme 3 meses, 5 meses, sino que caemos en moras, en intereses, que nos cuesta mucho más de lo que el puedo y me lo merezco me trajo como satisfacción. Claro. Sí, porque eso es momentáneo. Eso es muy corto. Yo quiero un carro nuevo, tienes el carro nuevo y estás llevándole al car wash para que siempre esté limpio. Luego se pasa un mes y se te va como que ese ánimo del carro nuevo. Es así. Y tenemos que pensar mucho en qué estamos sacrificando. Obviamente, si lo queremos, si es algo que podemos hacer, es válido. Pero tenemos que pensar un poco en qué nos cuesta el obtener eso. Y que tal vez, y que estamos sacrificando a nivel de nuestro tiempo, porque así como a veces decimos, ¿qué tanto yo estoy sacrificando en la inversión de tiempo en lo que estoy construyendo, en el trabajo que estoy realizando, qué tanto estoy agotada, qué tanto estoy afectando hasta a nivel salud? Porque hay personas ahora mismo que están trabajando 18 horas al día, sí, y tal vez por un puedo y me lo merezco de esos, terminan sacrificando 2 y 3 meses de trabajo. Entonces hay que... No digo que no se pueda, porque, ¿verdad? Todo. En la viña del Señor hay de todo. No, y a veces necesitamos ese respirito. Ahora,
¿qué tanto es el respiro? ¿Qué tanto yo puedo darme esa holgura? Y entonces, o planificarla, porque ese viaje se puede hacer, pero ¿por qué no ahorrar en vez de tomar el crédito? Entonces, lo inteligente sería prepararte para viajar, o sea, tener ese dinero ya listo, en lugar de tomar prestado para darte esas vacaciones. Pero imagínate que en vez de tú pagarle a una entidad por hacer ese viaje, porque el interés cuesta, mejor ese dinero que tú fuiste ahorrando te fue generando intereses, hasta para esa carterita que nos queríamos comprar o ese outfit que nos hacía falta. Nos llegó por intereses del tiempo que estuvimos ahorrando para ese viaje, puede ser. Harold, pero más que números, también tratas con la gente las emociones, porque el dinero es energía, pero hacerle entender a una gente todo esto que me estás diciendo va más allá de tú sentarte con una calculadora ahí a sacar numeritos. ¿Qué tanto eso te puede drenar en un proceso con un cliente? Mira, la verdad que es algo que me gusta. Gracias a Dios, entiendo que dentro del primer paso que mencionábamos anteriormente está el tú tratar de entender la situación, porque hasta para tú decirle a una persona, esto no está bien, tienes que saber cómo decírselo. Claro, que usa la forma. Porque volvemos a lo mismo, la salud financiera también afecta nuestras emociones. Y a veces creemos que estábamos haciendo las cosas bien y cuando nos damos cuenta que no es que es tarde, pero estamos muy afectados, estamos agotados emocional y mentalmente y muchas veces creemos que estamos en un agujero del que no vamos a poder salir. Entonces es importante y además nosotros hemos pasado en algún momento por una situación que no fue la ideal, porque no todo es perfecto. Claro. Por ejemplo, yo tengo un hijo de 18 años y lo primero que yo hice es tú tienes que aprender a utilizar tu tarjeta de crédito, porque yo no siempre voy a estar. Y para que tú cometas el error, tal vez cuando me tocó a mí, que ya era una persona, ¿verdad? Que dije, Dios mío, qué lío yo hice. Ven, ahora pregúntame. Ahora crea tú tu huella financiera desde ahora, para que mañana, cuando te toque tener compromisos, cuando te toque ser ese ente que está ya aportando a la sociedad, lo hagas con un poquito de conciencia y cabeza. Y es posible. Mira, esa parte me parece súper interesante de que ya tu hijo está creando su huella digital ahí financiera. ¿Cómo uno como padre puede comenzar con los niños, no solamente educarlos a través del ahorro, sino también a insertarlos en la industria financiera para que ellos vayan haciendo su pinino y no sea tan difícil luego el crédito? Exactamente, mire, creo que es algo muy importante porque cuesta mucho. Hay personas que no se dan cuenta que el tú existir financieramente es importante, porque el día que tú necesitas existir y no tienes ya un background que te representa, pues es mucho más difícil obtener cualquier facilidad en el mercado financiero. Bueno, desde mi punto de vista o desde mi experiencia, lo que yo he hecho es que yo le saqué, desde que él tuvo la cédula de menor, su cuenta de ahorros, con la que él, obviamente, yo le depositaba su mesada y yo le decía, haz tu presupuesto. Lo revisamos juntos. Eso es lo tuyo mensual. Pero si tú sabes que tu novia cumple años, usted tiene que saber que usted tiene que comenzar a ahorrar desde ahora para ese regalo. Claro. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo mañana, cuando él sea un hombre, si eso desde ahora él no lo va creando, mañana va a ser prácticamente un problema? Entonces yo creo que desde las universidades, desde el colegio, eso es algo que hay que irle inculcando. Porque es que ahora mismo hay muchos temas y es por organización, es por decisión. No, muchas veces no es lo que tú ganas, es cómo tú manejas ese dinero. No te voy a decir que todo es perfecto, a veces sí necesitamos más, pero hasta para enfocarnos en producir más, tenemos que organizar lo que ya tenemos y lo que ya ganamos. ¿No se pensaba en algún momento acercarse al Congreso para que se haga un proyecto de ley para introducir en las escuelas, en el currículum educativo, la parte de educación financiera que es tan importante? Mira, cada vez hay más iniciativas en esta parte, cada vez hay más talleres que están orientados a jóvenes, porque yo creo que desde ahí tenemos que empezar. Ya tenemos que, con los adultos que estamos ya, ¿verdad?, insertados, tenemos que trabajar, pero hay una parte de tiempo importante que hay que invertir en esos jóvenes que van creciendo, porque son el futuro de mañana, son los que mañana van a formar lo que va a ser nuestro país, nuestro mundo, ¿verdad? Entonces, obviamente todo el mundo quiere emprender, todo el mundo quiere hacer muchas cosas y está muy bien. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Con qué vas a iniciar? Perfecto, te apoyo, pero ¿cuál es tu meta? ¿Qué tú estás buscando? ¿Cuál es tu plan?
yo te ayudo a ajustarlo, pero tienes que tener una idea. Muchas veces queremos dárselo todo, arreglarlo todo, y al final eso no es lo que está bien. Y no lo ayuda. No, es que por eso es que la salud mental está cada vez más desgastada, porque es que desde que tenemos la primera pared que se nos atraviesa, queremos soltar todo, y realmente no es lo ideal. ¿Qué ha sido lo más retador para ti en trabajar con números, con personas, con su personalidad, con sus carencias, con muchas cosas que te encuentras ahí en el camino a nivel personal y sobre todo profesional? Que se sabotean. O sea, lo más difícil es tratar con una persona que quiere avanzar, que tú la quieres ayudar, pero que inconscientemente sabotea el proceso. Es algo retador. No es que no es lograble, pero es un tema que hay que trabajar con la persona para que entienda qué es lo que, no solamente que lo entienda, porque de entenderlo, si está ahí sentada, es porque sabe que tiene que hacer una buscó mejora. ayuda, que eso es lo primero. Ese es el primer paso, Claro. y por eso yo trato de no darme por vencida. ¿No has tirado la toalla nunca? Mira, realmente no. Hasta el día de hoy, con las personas que he comenzado a trabajar, con todas sigo trabajando a largo plazo. Y la verdad estoy muy orgullosa de los avances que han realizado en su vida. O sea, que más allá de organizarme, por ejemplo, o quienes tengan deudas y quieran como que saber por dónde iniciar, ¿qué otro tipo de servicios pudiesen brindarle que tiene que ver con números? Bueno, realmente nosotros nos especializamos en lo que es la contabilidad a nivel empresarial, persona física, negocios, también a nivel de impositivo y también a nivel organizacional y a nivel financiero. Como presupuestos, evaluación de negocios, de empresas, entre otros. Y ahí, aprovechando justamente la parte de la contabilidad, cuéntame qué piensas de la facturación electrónica, que ya hasta mayo 2026 es la fecha límite que se le ha dado a las empresas y a las personas físicas para que se acojan. Bueno, mira, yo creo que este es uno de los temas que más ansiedad está dando, aparte del cierre fiscal, sí, ¿verdad? Que está ya finalizando, y obviamente siempre es una fecha importante. Mira, realmente entiendo que hay muchos negocios y personas que están encaminados a lograrlo, pero si me preguntas a mí, entiendo que todavía falta mucho. No sé si estamos listos para arrancar con todo con fecha tope al 15 de mayo. Entiendo que a nivel país todavía tenemos muchas deficiencias a nivel de información, principalmente para los pequeños y medianos negocios que todavía están en procesos hasta de digitalización. Hay muchas personas que todavía no tienen un sistema contable que realmente esté acorde a los retos del mercado. Entonces es un reto. Sí, porque ahí es buscar un profesional también que sepa lidiar con el facturador gratuito que tiene la DGI también. Sí, y no solamente eso, entender lo que implica, entender que me equivoqué, no es que se borró, de que le cambié, se facturó, te equivocaste, perfecto, pero hay que hacer una nota de crédito, o sea, hay un proceso más que tienes que hacer. Antes tú cometías un error y obviamente no es que la nota de crédito siempre ha existido, pero anteriormente se manejaba, evitábamos usarla porque claro, era un proceso más que teníamos que hacer. Entonces ahora eso viene a revolucionar un poco el proceso. Y es como tú dices, es estar preparado para lo que implica a nivel económico, para lo que implica a nivel de tiempo, a nivel de personal. Antes había negocios que el mismo dueño facturaba. Sí. Ahora tal vez no es que no pueda hacerlo, es que hay un sinnúmero de cosas que vas a tener que tener pendiente y estar al día. O sea, ahora tú facturas y tú tienes que ir a ver si la factura fue aceptada a la DGI. Entonces, hasta a nivel de personal, tú tienes que saber si tu personal va a estar capacitado para llevar ese proceso, para no cometer errores, y si los comete, cómo tú vas a estar preparado para mitigarlos. Todo eso es un proceso. Son muchos detalles, y no siendo contadora, pero sí como persona física, y ahí voy a ser un poquito osada, yo siento también que no estamos preparados, porque incluso como persona física y como amigos y colegas que también facturan y eso, no sabían. Por ejemplo, hace tanto, una semana y algo, le pregunto a un colega, mira, ¿ya estás preparado para la facturación electrónica?
¿Para la qué? ¿Con qué se come eso? Y yo, ay Dios mío, las cosas están más complicadas de lo que se ve. Ana, ¿y dónde pueden obtener las informaciones generales de tus servicios y sobre todo para conocer más sobre números contigo? Estamos en nuestras redes, en Más que Finanzas RD, en Instagram. Ahí tenemos toda la información disponible, contactos y demás. O sea que los invito a que puedan seguirnos y ver todo lo que tenemos para ustedes. Gracias por venir a la Caja Verde a aclararnos un poquito esa parte que nos genera tanto miedo de la planificación y de que ese gustazo y un trancazo no nos va bien del todo, ¿cierto? Bueno, el gustazo es bueno, hay que medir qué tanto es el trancazo. Ay, gracias por venir y a ustedes, gracias por la sintonía. Recordarles seguirnos a través de las redes sociales en @lacajaverdrd y en la mía personal en @lisbelmontaz. Hasta la próxima.